¿Por qué esta pasión de los jóvenes hacia el comunismo y hacia el socialismo? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola y esto es Análisis Político. Gracias a todos los que nos siguen, por supuesto, del dial 106.5 y en nuestro canal de YouTube Mariela TV. Hoy es lunes 6 de junio. Tenemos un gran entrevistado. Generalmente comenzamos con un bloque corto de noticias al principio, pero realmente pues el calibre del invitado que tenemos hoy en día es para empezar el programa directamente con la entrevista. No necesita presentación, pero como ustedes sabrán, Nicolás Márquez es un abogado, conferencista y escritor de varios libros, bestsellers en América Latina, entre ellos el más importante, uno de los más importantes, el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y vamos a comentar con él por encimita, por supuesto, lo que está pasando en Colombia y que Colombia simplemente es un capítulo más del ascenso del socialismo del siglo XXI en América Latina. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ecuador, bienvenido a nuestra casa. Bueno, no, gracias a ustedes por tener la amabilidad de invitarme a este diálogo, así que a vuestra disposición. Gracias. Nicolás, yo sé que tú eres muy pícaro para los títulos que tú pones en tus libros. Tú a Evo Morales le dedicaste El Impostor, tú al Che Guevara le dedicaste La Máquina de Matar, a Rafael Correa, que nuestro ex presidente, le denominaste como el puentero de Carondelet. Si tuvieras, ya poniéndote a pensar, sabiendo la figura de Gustavo Petro, mínimamente, como guerrillero y ahora intelectual y potencial próximo presidente de Colombia, si tuvieras que titular un libro de una biografía sobre Gustavo Petro, ¿qué título le pondrías? ¿Cuál sería la característica principal de Gustavo Petro, en tu opinión? Bueno, primero esperemos que no tenga que escribir un libro sobre él, o sea, ojalá que no gane. Claro, por supuesto. Y tengo esperanza de que así sea, porque si ganaba Federico Gutiérrez, el voto de Hernández, menos ideológico, más disperso, se iba a repartir y la suerte iba a estar echada. Colombia iba a caer bajo las garras de un régimen comunista o filocomunista o chavista, como le quieran llamar. Al ganar Hernández, que es un personaje que para mí es mentalmente confuso, que no me despierta ninguna confianza, pero obviamente por lejos me parece mejor que un ex guerrillero. Además, hay algunos datos de Hernández que no se saben tanto. Uh-huh. Si bien Hernández habla de diálogo con la guerrilla y que quiere acuerdos de paz, con los cuales yo estoy en contra, uh-huh. Una hija de Hernández fue asesinada por la guerrilla. Correcto, sí. De manera tal que yo creo que su fuero íntimo debe detestar a la izquierda y a la guerrilla. Después sí habla de que quiere implementar agenda de género. Me parece que le falta mucha preparación. Ahora, sí lo considero por lejos un mal menor, lo votaría con las dos manos, lo hubiese votado en la primera vuelta para que llegue él, porque el voto de Federico Gutiérrez se va a trasladar a Hernández. Sí. Y eso ya despierta la posibilidad de que Colombia se salve del comunismo. Sí. Ahora, la verdad que yo te quería comentar lo siguiente. Me costaría trabajo responder a tu pregunta de qué título le pondría yo a una biografía sobre Petro, porque yo los títulos en general los coloco una vez que conozco bien al biografiado. Yo hago un trabajo de investigación sobre un personaje, su historia, su vida, las características, y después le pongo el título. Ahora estoy terminando un libro sobre Salvador Allende en Chile, uh-huh. Que se va a llamar La dictadura comunista de Salvador Allende, porque yo no tengo ninguna duda de que fue un dictador. Es presentado en Chile y en América Latina como un gran demócrata, que no pudo completar las reformas por culpa del asesino Pinochet, cuando en realidad él se suicidó. Uh-huh. Bueno, y él implementó una dictadura que fue volteada por la fuerza. No había otra forma de voltearlo. Eso lo tengo acreditado en el libro. Una dictadura prosoviética, con agentes castristas, con guerrilleros entrenados en Cuba. Una cosa muy complicada, pero no me quiero ir de tema. Sí, pero a lo que voy es que me costaría trabajo hoy por hoy definir a Petro, porque necesitaría estudiarlo en profundidad y además verlo en acción. Todavía, digamos,
mientras no se constituya como presidente, y ojalá que no llegue nunca a la presidencia, pero si llega, ver hacia dónde se direcciona, estudiar sus características personales, y yo ahí sí podría contestarte, bueno, mira, mi título sería este. Por ahora, soy un militante de Hernández insospechado, a la distancia. Nicolás, justamente que me hablabas ahora de la dictadura de Allende, me viene como anillo al dedo para la siguiente pregunta, porque te quisiera hacer comparaciones sobre elecciones anteriores que hubieron en América Latina. Fico Gutiérrez era la figura, entre comillas, de la derecha en Colombia, pero nosotros hemos visto en otras elecciones, sea en Brasil, sea en Chile, la más reciente, que vemos candidatos de derecha, digamos, un poco con con más convicciones que lo que era Fico Gutiérrez. En Chile, José Antonio Kast incluso se lo denominaba como una extrema derecha, por supuesto todos los medios de comunicación izquierdistas lo van a denominar de esa manera. Lo mismo con Jair Bolsonaro. Solamente para comparar, ¿en qué se te diferencia a ti o en qué más blando es Fico Gutiérrez que los otros candidatos que lograron llegar a segundas vueltas en sus respectivos países como Bolsonaro y Kast? Bueno, yo lo que creo es que estamos asistiendo al despertar de una nueva corriente de pensamiento que, para simplificar, llamaremos nueva derecha. ¿Por qué? Porque la vieja derecha... ¿Tú crees que Fico no pertenece a esa nueva derecha? ¿Cómo? ¿Tú crees que Fico no pertenece a esa nueva derecha? Uribe fue un presidente de derecha en su momento, firme contra la FARC, firme en convicciones. Ahora, lamentablemente, increíblemente, después de dejar su presidencia, cometió errores garrafales apoyando candidatos incluso de inspiración progresista, como lo fue el propio Juan Manuel Santos, que fue una calamidad, una vergüenza. Juan Manuel Santos fue el que promovió el acuerdo con la FARC, perdiendo el plebiscito, ganando un premio Nobel de la Paz paródico, un acuerdo con los asesinos de la FARC, que además se suscribió bajo el patrocinio y la garantía moral del dictador eterno de Cuba, Raúl Castro, porque ese acuerdo se firmó en La Habana, una vergüenza. La FARC no solamente son una organización criminal, guerrillera y asesina, sino además narcotraficante. Lo que hay que hacer con ellos no es otorgarles privilegios, que tienen una bancada en el Congreso, toda una serie de cosas, sino que lo que hay que hacer es combatirlos con todo el rigor militar, porque con lo que vivió Colombia y lo que fue una guerra civil. Por supuesto. Ahora, se equivoca con Santos, se equivoca después al poner a un blando como Iván Duque. Son la famosa derechita cobarde de la que habla siempre Santiago Abascal, que es esa centroderecha temerosa, culposa, entreguista, dialoguista, que no advierte lo que es el peligro de la izquierda, no está preparada intelectualmente, no conoce lo que es la agenda globalista, lo que es la ideología de género, lo que es el indigenismo, lo que es el peligro, o sea, son carentes de convicción, carentes de agallas, políticamente correctos. Eso se fue el caso de Santos, de Iván Duque, de Macri, de Piñera, no sé si no incluirlo a Lasso también en eso, porque si bien se lo consideraba conservador por su fe religiosa, por su lugar de pertenencia, que es el Opus Dei, no tuvo las agallas de vetar las leyes relativas al aborto, algo tan gravitante para un hombre de fe y para la ciencia misma, defender la vida desde la concepción. Y el otro, yo diría que Lasso es un hombre de centro, Duque es un hombre de centro, la calle Pou lo mismo, y lo que necesitamos es gente de derecha combativa, bien combativa. Tú mencionaste, Nicolás, perdóname que te interrumpa, los temas de indigenismo, ambientalismo, ecologismo, feminismo, abortismo, sí, etc. Pareciera que casi de una manera cantinflesca que todos los movimientos de izquierda, y esto obviamente tú lo explicas muy bien en tu libro, El libro negro de la nueva izquierda, cómo todas las izquierdas modernas, después de la caída del muro de Berlín, se hicieron con ese discurso. Yo quisiera preguntarte,
no para qué, con qué finalidad, sino más bien por qué tú crees que cuando se reúnen en ese primer foro de Sao Paulo, Lula da Silva y todos los fervientes líderes izquierdistas, que en el futuro van a ser líderes de países latinoamericanos, ¿por qué ellos vieron en el ambientalismo, en el ecologismo, en el indigenismo, en el feminismo y en el abortismo una agenda que iba a calar para que hoy en día, 20, 30 años después, América Latina esté inundada del socialismo del siglo XXI, Nicolás? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente. Como tú bien dices, en el año 90 se reúne por primera vez el Foro de San Pablo, a instancia de Fidel Castro, pero organizado por Ignacio Lula da Silva. Sí. ¿Por qué hacen eso? Bueno, Fidel Castro fue un personaje lamentable para Cuba y para toda Latinoamérica, un criminal, un asesino, un tirano perpetuo, pero de tonto no tenía un pelo. Y él ya sabía que la Unión Soviética se desplomaba. El año anterior a la primera reunión del Foro de San Pablo se había caído el muro de Berlín. Estábamos en la instancia de la ya eso no se podía mantener. Cuba no podía recibir más subsidios tampoco como los recibía de la Unión Soviética. Deciden relanzarse y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros ya no podemos convencer al obrero de que agarre el fusil y vaya al monte a hacer la guerrilla. Tampoco lo podemos convencer de la lucha de clases, porque el obrero no quiere cambiar el mundo, el obrero quiere cambiar el automóvil. Y encima el sistema capitalista le permite cambiar el automóvil. Entonces el cuento de la explotación del hombre por el hombre, la fricción, la tensión entre las clases sociales ya no corre. En el mundo capitalista, en el mundo libre, en Occidente, se vive con un gran confort, los obreros viven con mucha dignidad, y en el otro lado de la cortina de hierro hay desesperación por saltar y traspasar las fronteras para ir a vivir a países capitalistas. Entonces, ¿qué es lo que pretendieron en el caso de América Latina las guerrillas? Tomar el poder del Estado por la fuerza. Si yo quiero tomar el poder del Estado por la fuerza y me organizo militarmente, ¿cuál es mi principal enemigo? Mi principal enemigo es el brazo institucional que tiene el Estado para defenderse, que son las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas fueron aplastadas en todos lados, las guerrillas fueron aplastadas en todos lados por las Fuerzas Armadas y con el apoyo de la gente que no quería saber nada con la guerrilla del comunismo. Sí. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, a ver, vamos a hacer una revolución indolora, una revolución cultural. Bueno, ¿cuál es el enemigo de la revolución cultural? Ya no es un cuartel militar. El enemigo de la revolución cultural es una tradición, es la tradición cultural de una comunidad política. Nuestra tradición cultural es occidental y cristiana. Más allá de que Dios exista o no, eso es un tema aparte, yo no me meto con asuntos teológicos, pero nuestra herencia cultural es esa. Nosotros tenemos nuestros valores, los fundantes de Occidente son los 10 mandamientos: no robar, no mentir, cuidar el derecho de propiedad a través de no matar, de no codiciar bienes ajenos, no robar, no matar. Bueno, el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo que instituye Jesucristo, más allá de la figura de Jesucristo, digo, marca un principio de tolerancia, de ver, nadie va a amar al otro como a sí mismo, pero sí de buscar interpretar al otro y respetarle su proyecto de vida. Bueno, todo eso que hace a nuestra cosmovisión tiene que ser barrido, porque la revolución cultural tiene un paradigma antagónico. Entonces, ¿qué tenemos que atacar? Tenemos que atacar esa tradición. Para atacar esa tradición, hay que atacar a las instituciones que son portadoras de esa tradición. Y fundamentalmente son las instituciones religiosas y la familia. Y ahí aparece entonces el feminismo para tratar de conflictuarlo con el hombre, y ahí ya empieza a haber roces en el seno de la familia. Se intenta atacar y destrozar la familia desde ese punto de vista, desalentar la familia, ver al hombre no como un complemento de la mujer, sino como un opresor.
Ahí aparece el aborto, que también tiene que ver con eso, nada más y nada menos que matar al niño fecundado, en gestación, que ya está desarrollándose. Pero además de eso, también hay que financiar esta nueva forma revolucionaria. Y el aborto, además, es un negocio extraordinario desde el punto de vista económico. Por eso han puesto fortuna, las organizaciones internacionales, etcétera, para fomentar el feminismo, porque ¿qué es lo que genera el feminismo? Que se sancionen leyes feministas, que se imprima una ideología feminista, y esto es una de las partes y de las patas de la ideología de género. ¿Para qué? Porque dentro de los argumentos del feminismo es que yo puedo disponer de mi cuerpo, y dentro de eso el niño en gestación es parte de mi cuerpo, yo soy la que tiene la potestad de decidir si quiero o no seguir con el embarazo. Lo cual es una falacia, porque de sobra se sabe que lo que está en el cuerpo de la mujer es un tercero y no es parte constitutiva, no es una extensión del cuerpo de la mujer. Pero hay más. Además, sí, perdóname que te interrumpa. Tú mencionaste el tema hace un rato del tema de las guerrillas, y tú dijiste muy contundentemente que las guerrillas fueron abatidas en todos los países, en la gran mayoría de los países de América Latina, por las fuerzas militares de dichos países. No es el caso de Colombia, de una manera llamativa. No. Es más, tú lo mencionaste, incluso ahora están en el Congreso, y yo veía el debate presidencial, y todos los candidatos a presidente, Rodolfo Hernández Fico, todos estaban de acuerdo con continuar con los tratados de paz con la FARC. ¿Por qué en Colombia hay tanto miedo de hablar nuevamente del tema de las guerrillas cuando sigue siendo un problema latente, Nicolás? ¿Por qué la gente está con digamos, de esta manera tan casi acostumbrada de ver que un grupo guerrillero que tanto daño le causó a Colombia a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, esté ahora en el Congreso como el pavo, como si nada? Bueno, primero, vos dijiste algo muy, muy importante. El único lugar donde la guerrilla no fue aplastada militarmente fue Colombia, después fue aplastada en todos lados. Total. ¿Por qué no fue aplastada militarmente? Porque en Colombia la guerrilla alcanzó un nivel de desarrollo extraordinario como consecuencia de que es una narcoguerrilla. Colombia, yo ahora tenía los datos en un libro que escribí sobre Chávez, por lo menos hace 10 años, bueno, es el principal exportador de cocaína del mundo, productor de cocaína del mundo, creo que son 600 toneladas al año. El segundo país es Bolivia. Evo Morales es un narcotraficante importante, él no llegó como líder indigenista, él era un, líder cocalero. O sea, que es la materia prima para producir la cocaína. Bueno, entonces el tema de la narcoguerrilla le permitió tener mucho fondo, mucho financiamiento, pagarle a los guerrilleros, o sea, pudieron subsistir gracias a eso, corromper parte de la clase política, corromper parte de la justicia. Yo creo que lo que le falta a Colombia es precisamente un referente de la derecha, de la nueva derecha emergente. Entonces son todos políticamente correctos, no quieren ver sangre, todos quieren diálogo, todos quieren llevar adelante una política de acuerdos, de fin de conflictos. Colombia no tiene un Santiago Abascal, no tiene un Kast, no tiene un Bolsonaro. Ninguno de estos avalaría acuerdos con estos criminales. Colombia tiene esto que estamos viendo. Y esto lo único que ha logrado es fomentar el crecimiento de la izquierda. Y no de una izquierda socialdemócrata europea, sino de una izquierda protoguerrillera, que es de donde viene el origen militante, por llamarlo de alguna manera, de Petro. Yo creo que Colombia, lamentablemente, y en esto Uribe hizo mucho daño, increíblemente, a pesar de haber sido un buen presidente, ablandó a las derechas. El único candidato presidencial duro que tuvo Colombia, que hoy es embajador ante la OEA, es Alejandro Ordóñez. Pero por alguna razón sociológico-cultural, bueno, no tuvo éxito electoral, ahora no se presentó, pero cuando se presentó en su momento fue muy pobre su elección. Y fue uno de los pocos candidatos que se
que se opuso al aborto, a la ideología de género, al acuerdo de paz, etcétera, etcétera. Siendo, además, lo que tú dices está muy bien enfocado, porque el acuerdo de paz fue rechazado por los colombianos. Por supuesto. De manera tal que no sé por qué no se animan a decir no queremos acuerdo con estos criminales, hay que combatirlos, perseguirlos hasta sus guaridas y aplastarlos y aniquilarlos. Bueno, también puede haber una fatiga social. Recordemos que las FARC nacen en el año 64, y puede haber una fatiga social también de la guerra civil tan prolongada en el tiempo. Por supuesto, y de esa fatiga social me da el paso para la siguiente pregunta, que es increíble cómo en América Latina en general, se vio en Chile, en las protestas que hubieron en Chile, también en las protestas por la reforma tributaria del actual presidente colombiano Duque, es increíble cómo los jóvenes hoy en día, no quiero hacer una comparación de tal calibre, pero pareciera que ese mismo trabajo subversivo que hacían las guerrillas paramilitares hace unos años, parece que lo hacen los jóvenes porque son los estudiantes que salen a destruirlo todo en aras de este tipo de ideologías. Y aquí viene mi pregunta. Yo vi en unas encuestas que Petro gana en los estudiantes de 18 a 24 años en un 90% a Rodolfo Hernández, en una encuesta, cabe recalcar, en un 9-1. ¿Por qué los estudiantes hoy en día en toda América Latina salen casi de trincheras comunistas, que son las universidades? ¿Por qué todos los jóvenes entre 18 y 24 años salen llenos de odio, emponzoñados y llenos de estas ideologías que me imagino que mientras pasan los años se dan cuenta que han fallado catastróficamente, no desde ayer, sino desde hace 50, 60 años, Nicolás? ¿Por qué esta pasión de los jóvenes hacia el comunismo y hacia el socialismo? Bueno, porque no tenemos todavía una articulación de intelectuales consolidada y organizada de derecha que les salgan a hacer frente. Estamos siendo víctimas de una revolución cultural. Esa revolución cultural tiene muchas facetas y muchas caretas. Los intelectuales, los pensadores, los periodistas, los comunicadores, los literatos, los sociólogos, los filósofos, en un 99% son de izquierda. La nueva generación, y además la izquierda se ha encargado de varias cosas. Por un lado, increíblemente se han apoderado y monopolizado los derechos humanos, que siempre han violado. Sí. Y se han apoderado y adueñado del pasado, de la explicación del pasado. Este último punto es el que yo siempre me he tratado de especializar de alguna medida. Por ejemplo, que los jóvenes también votaron por Boric en Chile, pero ¿por qué no conocen lo que fue Allende? Creen que fue un prócer. Los jóvenes votan por Petro porque a lo mejor no conocen exactamente el grado de criminalidad tremenda que ha significado la FARC, el atraso, el impedimento del desarrollo cómo ha afectado a Colombia culturalmente, políticamente, militarmente, en gastos, etc. No conocen los fracasos de lo que es la Revolución Cubana. Creen, por ejemplo, que Cuba es pobre por un bloqueo norteamericano. Y lo curioso de Colombia, lo más raro, yo ahora voy a estar el 28 de julio en Colombia disertando. Lo curioso de Colombia es que es un país que limita con Venezuela y que naturalmente los venezolanos emigran permanentemente y mayormente a Colombia. En Argentina, que estamos sumamente lejos, está lleno de venezolanos, no me quiero imaginar los que debe haber en Colombia. Entonces, que la gente no tome nota de que están votando por un candidato afín a Maduro, que ha hecho, junto con Chávez, han destrozado el país, han destrozado las instituciones, las libertades individuales, han empobrecido forjado un desparramo de miseria, y la gente huye de eso, y sin embargo no advierten que están votando en esa dirección. Sobre todo los colombianos, que son los que están más cerca. Ni siquiera es que estar demasiado politizado o ideologizado como para tomar partido. Es evidente que están huyendo del país, y yo, de vecino, y yo estoy votando por alguien identificado con ese modelo. Y bueno, eso es porque los periodistas son de izquierda, porque hay todo un andamiaje, un establishment, los diarios, las radios, etc.
Hay una salida que todavía nos falta organizar, porque nos falta tiempo, que son las redes sociales. La derecha maneja mucho mejor que la izquierda las redes sociales. Sí. Por eso también las quieren controlar, por eso también uno tiene que a veces poner palabritas no provocativas, claro, para que no te cancelen el canal de YouTube, para que no te bajen la cuenta de Instagram. Hay que buscarle la vuelta, pero hay jóvenes intelectuales de derecha que algunos se especializan en indigenismo, otros se especializan en otras áreas. Puedo nombrar varios, incluso en Argentina somos unos cuantos que estamos pululando de alguna medida. Y bueno, tengo de Ecuador, tengo un gran cariño por Mamela Fialo, que hace también un gran trabajo. Hay muchos. Lo que pasa es que nos falta tiempo. Nosotros aparecimos hace pocos años, cuando ellos están, como vos bien decís, desde la época del Foro de San Pablo con esto, o sea, hace 32 años. Nos llevan por lo menos 20 años de ventaja. Entonces están haciendo una revolución cultural con ventaja de años de gimnasia revolucionaria, con ventaja en cuanto a la presencia en los grandes medios de comunicación. Bueno, nosotros estamos haciendo una guerrilla en las redes. ¿Cuál es la buena noticia? Primero, que somos mejores que la izquierda, y segundo, que cada vez la gente ve más redes sociales y menos televisión y medios tradicionales. Entonces, a medida que esto vaya avanzando y esta tendencia se vaya consolidando, vamos a poder colocar presidentes y vamos a tener partidos políticos con fuerza que representen ese ideario. Todavía nos falta tiempo, yo soy optimista. Sí, Nicolás, ya para terminar, y me encantó lo que dices de este tema, más aún sabiendo que realmente Colombia no tiene un candidato de esa derecha que tú mencionas, a pesar de que tú mencionaste al señor apellido Ordóñez. Tú me dices que vas a ir a Colombia de aquí a unas semanas. Si Gustavo Petro fuese el ganador de las elecciones, ya como última pregunta y para finalizar en síntesis, ¿qué Colombia esperas encontrar en los próximos años con Gustavo Petro? Bueno, a ver, no es la primera vez que asume alguien peligrosísimo y después ese alguien gobierna de una manera razonable. Un ejemplo. Yo me acuerdo cuando gana Ollanta Humala en Perú. Ollanta Humala fue financiado por Chávez. Y Ollanta Humala, creo que está preso por corrupto, pero desde el punto de vista ideológico, institucional y qué sé yo, mantuvo la propiedad privada, mantuvo las relaciones de Perú con el mundo libre, o sea, no fue un descalabro, no hubo una revolución. Cuando Manuel López Obrador gana en México, México no se convirtió en Venezuela. Siguen los tratados de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, tiene sus cosas, por supuesto, que uno puede... De hecho, Andrés Manuel López Obrador alguna loa le lanzó al presidente Trump en su momento, lo recuerdo. Bueno, por eso digo, efectivamente, Petro es alguien con un prontuario, no, él no tiene currículum, tiene prontuario y un prontuario sumamente peligroso. Pero quisiera ver si ejerciendo el poder concreto se va a convertir en un izquierdista radical aliado a Maduro, y de ahí sí Colombia corre riesgo grave de caer en el ostracismo y en la miseria, en la pobreza y en el autoritarismo, o si se convierte en un presidente progre, moderado, que no hace transformaciones de fondo. Me gustaría saber cómo ejercería el poder. Me gustaría verlo ejerciendo poder concreto. Por ejemplo, lo mismo pasó ahora con Chile. Boric no sabe dónde está parado, es un presidente que ha perdido mucha popularidad. El problema que tiene Chile no es Boric. Puede ser un problema. Todavía no lo hemos visto claramente. El problema que tiene Chile es la Convención Constituyente, que piensa destruir la Constitución del 80 y armar una constitución plurinacional, donde cada comunidad aborigen tenga sus propias normas, donde se implemente la ideología de género, donde se relativice el derecho de propiedad privada. Esto se va a votar en septiembre. Si en septiembre gana el sí de la Constitución, entonces Chile ahí corre un riesgo gravísimo de caer en el ostracismo, en el precipicio.
si se conserva, si en cambio se rechaza la Constitución, y hay mucho descontento con la Convención Constituyente, o sea que puede ganar el no. Si gana el no, Boric será un mal presidente y en 4 años vendrá otro. Yo creo que la clave está en el marco institucional que los pueda contener. Entonces, no sé, Petro primero tendría que ganar, cosa que pongo en duda. Y si gana, me gustaría verlo gobernar, y ahí te podría dar un diagnóstico más claro. Todavía no lo sé. Sí, por supuesto, pero yo creo, al igual que tú, me imagino que Rodolfo Hernández es el gran favorito porque todos los votos de Fico van a emigrar a Rodolfo Hernández en cantidades industriales. Así que no todos. Sí, prácticamente todos. Nicolás, muchísimas gracias. Hay fuerzas más chiquitas que sacaron 1 o 2 puntos, todo suma, en una elección tan reñida, que son todos de derecha. Como Sergio Fajardo. O sea, el techo y el piso de Petro está bastante cerca. En cambio, el techo de Hernández tiene mucho por crecer. Así es. Nicolás, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer que estés aquí en Ecuador. Esperamos que nos visites pronto, por supuesto, ya que con tus nuevos libros para que los vengas a presentar acá. Bueno, hace como 3 años que no voy a Ecuador. Bueno, antes de la pandemia. Estuve en Quito, en Guayaquil, y creo que la última vez nos había invitado una mujer muy luchadora, que es Amparo Medina. Guardo gran cariño por el Ecuador. Además, hace 10 años le dediqué un libro a Rafael Correa, de manera el cuentero de Carondelet. Así que estuve en Ecuador, precisamente entrevistándome con mucha gente, así que es un país que me despertó mucho interés y me preocupa ver un presidente que me da la impresión de que no tiene el coraje ni la determinación necesaria como para llevarlo hacia un rumbo determinado, ¿no? No lo veo como un exponente de la nueva derecha, sino como un centrista. Y por el centro penetra a la izquierda. Y ese tipo de gobernantes difusos, confusos, tarde o temprano lo que generan es que una izquierda fuerte se apodere del país. Es lo que le pasó a la Argentina con Macri, lo que le pasó a Chile con Piñera, lo que le pasó a lo que le puede pasar a Colombia si pierde, tener un presidente blando, con una izquierda creciente, radicalizada. Bueno, ni hablar de lo que está pasando en Perú. El continente está viviendo un momento muy, muy, muy complicado. Estas derechas blandas sin convicciones, cuando fracasan en el poder, prácticamente les ponen la alfombra roja para que esa misma izquierda que ellos sacaron vuelvan aún con mucha más fuerza, y ese es el miedo que tenemos acá en Ecuador, por supuesto, que en 3 años pues... Y yo sumaría dentro de estos ejemplos a España, gobernada por el Partido Comunista, por Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, porque ¿qué tenía? No tenía a Vox, tenía a unos inútiles como los del PP, que originariamente eran un partido conservador, pero se fueron yendo hacia el centro, blando, alegre, dialoguista, desprovisto de coraje, de convicción, de determinación. Terminó la izquierda más peligrosa, Podemos, gobernando España. Bueno, hay que aprender de esos ejemplos. Entonces, y no hay que tener miedo de asumirse como de derecha y de gobernar en ese sentido, ¿no? Con toda convicción y con toda determinación. Así es. Nicolás, te agradecemos un mundo, ha sido un placer tenerte. Esperamos vernos muy pronto. Gracias por la nota, un abrazo grande. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mórtola.